Todos conocemos la versión oficial del caso de Lindsay Clancy, una madre que en medio de una aparente crisis severa de psicosis posparto le arrebató la vida a sus 3 hijos. Sin embargo, conforme el caso se viralizó, miles de personas comenzaron a notar inconsistencias que han llamado mucho la atención. Desde búsquedas extrañas hechas en la computadora de su esposo Patrick, baches de tiempo inexplicables, huellas de ADN que no coinciden, testimonios médicos que muestran incongruencias y la nueva vida de Patrick en tiempo récord financiada con millones de dólares que ganó después de la tragedia. Situación que ha levantado muchas sospechas en internet. Hoy vamos a analizar paso a paso y en orden cronológico todas las pruebas, datos forenses y contradicciones que han llevado a muchos a preguntarse: ¿y si el único testigo en realidad no fue una víctima? Mal de amores. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video. Como hemos visto recientemente, se ha viralizado el caso de Lindsay Clancy, la mujer que le arrebató la vida a sus 5 hijos, Cora de 5 años, Dawson de 3 y Calen de 8 meses de edad, para después intentar sin éxito terminar con su propia vida. Tras exponerse públicamente todas las pruebas y testimonios del caso, la percepción del público comenzó a cambiar. Miles de personas en internet, analistas independientes e investigadores comenzaron a notar muchas inconsistencias, datos que no cuadran y detalles forenses que le dan un giro a la versión oficial que todos conocíamos. Comenzaron a surgir muchísimas teorías y análisis que ponen en la lupa a Patrick, el esposo de Lindsay y único testigo de los hechos. Hoy vamos a revisar punto por punto y con la mente abierta todas estas contradicciones, pruebas y detalles extraños que la gente ha ido encontrando, recordando que todo esto se trata únicamente de teorías que el público ha comenzado a mencionar y no podemos asegurar ni confirmar nada de esto, pero sí podemos analizarlo. Y si no conocen el contexto completo de esta historia, les recomiendo que vayan a ver mi video anterior donde les cuento de manera cronológica todo lo ocurrido y todo lo que se mencionó durante el juicio, porque para entender lo que veremos hoy necesitamos entender todo el panorama. Y para entender por qué tanta gente comenzó a sospechar de Patrick, tenemos que viajar varios meses antes del 24 de enero del 2023, el día que ocurrió la tragedia, ya que aquí entra una de las revelaciones más fuertes que salieron directamente del juicio gracias a un reporte forense, que analizó los teléfonos y computadoras. Y bueno, en el juicio la defensa mostró registros del 23 de agosto del 2022. En esa fecha exacta, Lindsay se encontraba atendiendo 2 citas médicas para sus hijos. La primera a las 9:30 de la mañana para revisar los oídos de Dawson y la segunda a las 10 de la mañana para vacunar a su bebé Calen. Sin embargo, el reporte forense demostró que mientras Lindsay estaba en el pediatra con los niños, el correo de Patrick había iniciado sesión en su computadora y desde ahí se realizaron las siguientes búsquedas: cómo desactivar las bolsas de aire en un Kia Sorento, que era exactamente la camioneta que manejaba Lindsay. 2. Cómo cortarte la garganta para morir. Y por último, 3. Se buscó arteria carótida, pero con una falta de ortografía. Se sugirió que estas búsquedas pudieron haber sido hechas por Lindsay, pero llamó mucho la atención porque primero, como sabemos, ella se encontraba en citas médicas y además ella era enfermera de partos y sabía perfectamente de anatomía humana. Y muchos aseguran que jamás habría escrito mal el nombre de una arteria tan básica, ni habría necesitado buscar en internet cómo funciona el cuerpo humano. Además, estas búsquedas ocurrieron en agosto del 2022, meses antes de que Lindsay reportara el comienzo de sus problemas de salud mental, fuera diagnosticada o presentara crisis. Entre octubre y noviembre del 2022 y enero del 2023 fue cuando la situación mental de Lindsay comenzó a mostrar deterioro, y sería aquí cuando en cuestión de pocas semanas le fueron recetados hasta 13 fármacos psiquiátricos distintos, lo que la mantendría en un estado constante de confusión, ansiedad y sedación. Y es aquí donde entra una de las teorías más fuertes del internet. Se descubrió que Patrick presuntamente mantenía una relación extramarital con la doctora Rachel Dennis, endocrinóloga reproductiva y especialista en fertilidad, y con un notable parecido físico a Lindsay, quien además era expareja de Patrick de su juventud. Sobre ella, además, la gente encontró que publicaba en redes sobre fármacos que inducen confusión, desorientación, pérdida de memoria y amnesia. Y recientemente muchas personas en redes descubrieron que aparentemente la última psiquiatra llamada Jennifer Toft, que vio a Lindsay un día antes de la tragedia, tenía un vínculo de amistad con el círculo de Rachel Dennis, la supuesta amante de Patrick, y sería justamente esta psiquiatra quien medicaría a Lindsay con Zoloft y Ativan, y quien estuvo cambiando las dosis a lo largo de 14 citas previas. Por otra parte, Patrick es experto en tecnología, y se sabe que la casa de la familia estaba totalmente equipada con monitores de bebé inteligentes y altavoces en casi todas las habitaciones. ¿Qué localizó? Creo que fue un monitor de bebé y una cámara Google Nest. Y como sabemos, Lindsay mencionó que escuchaba una voz masculina que le daba órdenes y le decía que se hiciera daño a ella y a sus hijos. Y dijo que escuchó una voz masculina que le ordenaba que no tenía más opción que matar a sus hijos y luego suicidarse. Ella escuchaba una voz que le ordenaba participar en el comportamiento homicida.
vida. No sentía ningún tipo de control. Sentía que tenía que obedecer las instrucciones que estaba recibiendo. Por lo que mucha gente en redes comenzó a sugerir que Patrick podría haber utilizado el sistema de audio y los monitores para hablarle a través de ellos y manipularla, aprovechando el estado en el que estaba por los excesos de medicamentos. Y algo que llamó mucho la atención es que en el juicio se afirmó que después de la tragedia, Lindsay no volvió a escuchar esta voz jamás. A todo esto se suman otros dos detalles. Primero, se dio a conocer que las cámaras de seguridad instaladas dentro y fuera de la casa dejaron de grabar oportunamente apenas unos días antes del suceso. Y también en videos familiares previos mostrados en el juicio se puede ver a Patrick completamente distante y desconectado de su familia. Y él mismo testificó que solía hacer viajes constantes para esquiar o por trabajo, dejando a Lindsay completamente sola con los 3 niños, a pesar de saber perfectamente el deterioro y la sobremedicación que ella tenía. Esto incluso después de que Lindsay le mencionara en varias ocasiones que estaba teniendo pensamientos intrusivos sobre dañarse a ella misma y a los niños. Y así llegamos al 24 de enero del 2023, el día en que todo ocurrió. Y aquí es cuando la versión oficial comienza a chocar por completo con los registros en video, las distancias reales y los tiempos de acuerdo a muchas personas que se han dedicado a analizar los datos. Como todos recordamos, ese día Patrick salió de su casa para comprar un medicamento que le habían recetado a su hija Cora y también a recoger su cena y la de Lindsay a un restaurante. Y la primera gran contradicción que muchos señalan es el margen de tiempo. Patrick viajaba constantemente por trabajo y solía ausentarse de la casa durante días o fines de semanas enteros, así que para muchos, si Lindsay realmente hubiera querido planear y cometer un acto de esta magnitud, ella tuvo días completos a solas durante estos viajes para poder hacerlo. Before that, I traveled extensively. But let's look at November of 2022. It was a month before she was telling you and mother that she was having thoughts about having children, right? Right. And you traveled. Where did you travel to? New York. And how long were you there, sir? 2 nights. And who took care of the kids? Lindsay. Lindsay took care of the kids. So for 2 days, 2 nights, a month before she killed the children, she was home with the kids for 2 days. Is that right? Right. You also had your friends that you would do brunch with Sundays or weeknights or whenever, guys night type thing? Yeah. And you'd be out with your friends. If she wanted to kill the kids, she certainly could have done it that time when you're out, right? In theory. As opposed to sending you on a 3-minute trip to CVS and a 9-minute trip to a restaurant, you were away for 2 days in November and on a number of occasions for brunch as well as skiing, right? Yeah. Right? Así que a muchos les resulta ilógico que eligiera actuar ese día específicamente cuando tenía un rango de tiempo tan corto, de aproximadamente 45 a 50 minutos, mientras su esposo salía a comprar el medicamento y recoger la cena. En el juicio, Patrick también testificó que mientras salía de la casa, él vio a los 2 niños mayores sentados en el sofá, cenando unos nuggets en sus platos infantiles. Eating chicken nuggets on the couch. And do you recall if he was using a bowl or a plate? It was a bowl. Sin embargo, en las fotos de pruebas mostradas en el juicio, podemos ver la bolsa del medicamento que salió a comprar en la barra de la cocina y los platos totalmente limpios de los niños sobre de la bolsa. Así que para muchos, esto pareciera que al regresar y encontrarse con lo ocurrido con sus hijos y Lindsay, estuvo moviendo los platos y los colocó sobre la bolsa. También muchos cuestionan por qué se encontraban totalmente limpios, por lo que muchos hablan de supuesta manipulación de la escena o inconsistencias en su testimonio. Por otro lado, según la versión de Patrick, él salió de la casa alrededor de las 5:15 de la tarde rumbo a la farmacia para comprar el medicamento que Lindsay le había pedido para su hija. Y de acuerdo a la distancia de la casa a la farmacia y a Google Maps, el trayecto hasta allí tomaba aproximadamente 3 o 4 minutos en coche. About how long did it take you to get there? 3 minutes? And when you got to CVS, did you go inside? Yes. Sin embargo, los registros y las cámaras de seguridad muestran que Patrick entró a la farmacia hasta las 5:38 de la tarde, por lo que existe un bache de tiempo de entre 15 y 20 minutos en los que no se sabe qué hizo, dónde estuvo ni por qué tardó tanto en recorrer una distancia tan corta, dejando así un vacío temporal sin justificación. Y bueno, en el video donde Patrick entra a la farmacia, la gente notó muchas cosas muy extrañas. Primero, algunos afirmaron que el sujeto que entra a la farmacia no pareciera ser Patrick, sino su mejor amigo Kyle Carney, quien también testificó, u otra persona. Ya que si comparamos este video con el video de su llegada al restaurante, pareciera que el primer hombre tuviera el cabello mucho más lacio y el rostro distinto, y en el segundo se le ve con el cabello chino y más parecido a Patrick. Además, se ha mostrado que aparentemente en cuestión de minutos entre una parada y otra, la ropa y los zapatos de Patrick parecen ser totalmente diferentes a los que llevaba en la farmacia. En el video de la farmacia pareciera llevar una playera blanca y una chamarra con cierre corto, además de unos tenis, mientras que en el video del restaurante se percibe que tiene una playera gris,
una chamarra de cierre completo y unas botas, aunque algunos dicen que podría tratarse de efectos de iluminación y de la calidad de las cámaras. Además llamó la atención que en las fotos de la casa de las pruebas que mostraron de ese día se puede ver una playera blanca en la mesa de la cocina junto a las bolsas del medicamento y la cena que Patrick recogió. Pero las observaciones del público no se quedaron ahí, ya que para muchos además supuestamente se observa una interacción entre él y una mujer que lleva una sudadera con la capucha puesta y cubrebocas. En el video muchos aseguran que se aprecia cómo esta persona le entrega directamente un objeto de color rosa a Patrick. Y muchos sostienen que esta persona podría tratarse de su amante, la doctora Rachel, coordinando los últimos detalles con él. Y recordemos que estas son solamente suposiciones que la gente ha notado. Y aunque no se sabe exactamente qué objeto era por la calidad de la cámara, muchos creen que se trataba de un teléfono celular. Otro dato que observó la gente es que mientras Patrick esperaba la comida en el mostrador del restaurante, hace un movimiento muy extraño. Se puede ver cómo se abre la chamarra y pareciera llevarse las manos al cuello. E inmediatamente se quita una cadena o collar e inmediatamente la tira al piso sin razón aparente. También se ve en el mismo video del restaurante que Patrick saca su teléfono y empieza a utilizarlo. La gente comenzó a hacer acercamientos a la pantalla y muchos aseguran que podría estar viendo la aplicación para monitorear las cámaras de seguridad de la casa. Así que la teoría apunta que estaba vigilando en tiempo real lo que sucedía dentro de su casa antes de regresar. Aunque en realidad el video está bastante borroso y esto podría ser solo la percepción de la gente. También existe otra incongruencia, ya que Patrick testificó que le marcó a Lindsay a las 5:33 de la tarde. Esto para decirle que la farmacia no tenía el medicamento que le pidió, por lo que le preguntó si podía comprar la marca genérica, a lo que ella respondió que sí. Sin embargo, en las fotos de las pruebas se puede ver que Patrick sí compró el medicamento original y no el genérico. Además, en el análisis del celular de Lindsay y en su propio testimonio, se descubrió que Lindsay había llamado previamente a la farmacia para corroborar que tuvieran el medicamento y le confirmaron que sí lo tenían. Además, hay otro dato muy extraño. Se ha mencionado que supuestamente Patrick aceptó testificar en el juicio a cambio de que no le revisaran su celular, por lo que supuestamente su celular jamás fue analizado. Y así llegamos al momento de los hechos. Y cuando los usuarios comenzaron a analizar la escena del crimen, los testimonios y los peritajes forenses, las cosas a su parecer se vuelven todavía más extrañas. Primero han hecho énfasis en el estado en el que se encontraba Lindsay, quien aparentemente se encontraba mareada y aturdida tras haber ingerido durante esos minutos una cantidad importante de medicamentos. Esto para reforzar su plan de terminar con su vida. Y se ha testificado recientemente que una parte de los medicamentos de Lindsay se encontraban guardados en la guantera del vehículo de Patrick. There was a bag that I had in my truck. Y bueno, primero con esto muchos se han preguntado cómo pudo una persona en esas condiciones someter y llevar a 3 pequeños al sótano sin que ninguno hiciera ruido o pusiera resistencia o intentara escapar. Y aquí viene otro dato extraño. Se reportó que ella pulverizó las pastillas que tomó una por una y luego se preparó una limonada para poder tomárselas. Y muchos opinan que si una persona está en crisis y quiere quitarse la vida de manera urgente y en menos de una hora, lo más lógico y rápido sería tragarse las pastillas enteras con agua. Así que ponerse a moler cada pastilla con calma y tomarse la molestia de preparar una limonada toma tiempo. Y como sabemos, ella estaba contrarreloj antes de que volviera Patrick. Además, algunos afirmaron que la limonada es el método típico que se utiliza cuando quieres disimular o tapar el sabor amargo de un medicamento. Y ante esta situación, para muchos resulta algo absurdo ponerse a hacer esto mientras buscas realizar algo urgentemente. Y aquí llegamos al tema del Apple Watch de Lindsay. Como sabemos, un Apple Watch tiene sensores para medir el pulso del usuario segundo a segundo y también registran pasos y pisos subidos. Alrededor de las 5:23 de la tarde, el Apple Watch de Lindsay dejó de registrar su pulso y apareció guardado dentro de un cajón. Si ella estaba en medio de una situación como esta, ¿por qué se tomaría la molestia de quitarse el reloj y guardarlo en un cajón? Bueno, el último registro de frecuencia cardíaca fue a las 17:23:52, con una frecuencia cardíaca de 57 latidos por minuto. Hubo un rango de frecuencias cardíacas que fue desde tan baja como creo que alrededor de 50 hasta tan alta, como alrededor de 122. Y no hay más frecuencias cardíacas reportadas al teléfono después de ese punto, ¿correcto? Eso correcto. Y en este caso, si entiendo correctamente, el Apple Watch dejó de registrar datos a las 5:23. Alrededor de esa hora. Y si les sugiero que esto fue encontrado varios días después en el dormitorio de Lindsay, en un cajón que la policía nunca confiscó. ¿Ha visto esto antes? Nunca he visto esto antes. Además, en el juicio se mencionó que un minuto después de que Lindsay supuestamente se desabrochara su reloj, Patrick envió un correo de trabajo desde su computadora personal en casa, lo cual sugiere que se encontraba en su casa en ese momento, por lo que muchos afirman que antes de ir por la cena al restaurante, Patrick pudo haber regresado a la casa. El informe número 5 dice computadora portátil Surface Pro.
perteneciente a Patrick Clancy. El abogado defensor le mostró a Patrick una impresión del correo electrónico enviado a su equipo de trabajo desde su computadora Surface Pro en esa hora, y Patrick lo confirmó, pero aclaró bajo juramento que no recordaba el dispositivo exacto, testificando: pudo haber sido enviado desde mi iPhone, aunque claramente el correo se mostraba que había sido enviado de la Surface Pro. La teoría que surgió en internet plantea que alguien más le quitó el reloj mientras ella se encontraba inconsciente, esto para que el reloj dejara de registrar su pulso real. Después mencionan las teorías que él se puso el reloj y subió y bajó rápidamente las escaleras entre el segundo piso y el sótano para generar un registro de pasos y actividad física agitada en la aplicación, ya que después de lo mencionado, el reloj registró subidas y bajadas de las escaleras, por lo que muchos creen que podría tratarse de una coartada que hiciera parecer que Lindsay estuvo corriendo por toda la casa. El ascenso de pisos es información que la aplicación Apple Health almacena cada vez que detecta que usted sube un tramo de escaleras. Entonces, un tramo de escaleras se consideraría una inclinación de 3 metros o 10 pies a lo largo de 16 escalones. Y bueno, hoy se sabe que Lindsay presentaba cortes en las muñecas y en el cuello, y como sabemos, ella era enfermera titulada con conocimientos precisos del cuerpo humano, y se dio a conocer que los cortes eran totalmente superficiales, mal hechos y no tenían la dirección técnica que un profesional de la salud usaría si de verdad quisiera desvivirse. ¿Y notó algo sobre sus muñecas en ese momento? Era solo que sus muñecas estaban vendadas. Así que no vio nada que se filtrara a simple vista. Vio algo en el área de su cuello. Tiene algunas laceraciones superficiales que pudimos ver alrededor del collarín. No había sangrado activo que yo pudiera ver. Entonces, incluso con el collarín no había nada, ni sangre saliendo del collarín ni acumulándose a su alrededor ni nada parecido. Correcto. Las notas sobre sus lesiones de muñeca decían que atravesaban la piel pero sin músculo, lo cual es más superficial. Además, los análisis médicos sobre la herida en la garganta mostraron que el ángulo y la dirección del corte fueron hechos por una persona zurda, y se dio a conocer que Lindsay es diestra, pero Patrick es zurdo. Por otro lado, en las fotografías de la recámara se puede ver una línea de arrastre de líquido rojo debajo del cuchillo, lo que comprueba físicamente que el cuchillo fue colocado en el lugar y luego alguien lo movió de posición. El borde ensangrentado del cuchillo entró en contacto con la mesita de noche. Una vez que la mancha quedó allí, se ha movido desde entonces. No puedo decir si alguien golpeó la mesa o empujó el cuchillo, pero originalmente estaba en la posición donde dejó esa mancha lineal. Así que sé que en algún momento estaba en la mesa donde está esa mancha lineal y que desde entonces se ha movido de allí. Y sobre todo esto, una creadora de contenido llamada Millie hizo una recreación en forma de maqueta muy detallada de la distribución del cuarto, objetos, muebles y la distribución del líquido rojo, y utilizó muñecas Bratz para recrear y explicar su teoría sobre cómo Patrick pudiera haber sido quien causó las heridas en Lindsay. Ella logró hacer esta recreación basándose en todas las fotografías que se publicaron en el juicio de cómo lucía el cuarto ese día de la tragedia. En el video muestra con las muñecas cómo fue que pudieron generarse las manchas de líquido rojo. Explica por qué la cama y otros muebles estaban fuera de lugar y cómo se dio el acomodo del cuchillo. El video se hizo sumamente viral en TikTok, aunque lamentablemente no lo puedo reproducir aquí, ya que muestra fotografías bastante explícitas y YouTube eliminaría el video, pero pueden encontrarlo en TikTok si buscan muñecas Bratz caso Lindsay Clancy. Pero al final de este video hay un detalle que de verdad a muchos les voló la cabeza. Debajo de una de las patas del buró había 2 grandes gotas de líquido rojo perfectamente redondas e intactas. Las gotas de líquido solo caen redondas sobre una superficie libre. Si el mueble hubiera estado ahí desde el principio, este se hubiera manchado o se habrían escurrido por los lados. Ella menciona que el hecho de que las gotas estuvieran completamente perfectas y redondas justo debajo de la pata significa que alguien lo movió y lo reacomodó después de todo lo ocurrido. Otro tema que se ha tocado en redes es el impacto de Lindsay desde el segundo piso, el cual, como sabemos, le provocó parálisis permanente, y se ha debatido si el salto fue voluntario, producto de un forcejeo o una caída provocada. Primero porque notaron que en la ventana no había ninguna mancha de líquido rojo, y ella, al tener que abrirla, hubiera dejado manchas. Por otro lado, la forma en que ella cayó, para algunos expertos, sugiere que se encontraba semi-inconsciente y pudo haber sido lanzada, ya que no existió el reflejo de meter las manos, que sería algo natural en el ser humano. De hecho, en ninguna de las manchas de líquido rojo ni en el arma se encontraron huellas de Lindsay. También se dio a conocer que unos días después de lo ocurrido, es decir, hace aproximadamente 3 años, un vecino realizó una entrevista a medios de comunicación y declaró haber visto a Lindsay tirada en el patio trasero muchísimo antes del horario que Patrick marcó en su línea de tiempo en el juicio. Curiosamente, este vecino falleció unos meses después. Y así llegamos al momento en que Patrick regresa a la casa. Ahí encuentra a Lindsay y se comunica con los servicios de emergencia. Y aquí es cuando su testimonio choca de frente con los reportes de los paramédicos y médicos de urgencias. Primero
se sabe que cuando Patrick llegó a la casa, tardó en llamar al 911. La justificación que dio fue que su teléfono estaba teniendo problemas porque se estaba conectando y desconectando del Wi-Fi. Y para muchos esto no tiene sentido, ya que como sabemos, las llamadas al 911 son enlaces de emergencia satelitales y móviles. Entran directo a la antena más cercana sin importar si tienes internet o si el Wi-Fi falla. Incluso se puede llamar al 911 sin tener señal en el celular o incluso sin tener un chip. Por ley, las compañías están obligadas a procesar cualquier llamada a números de emergencia. Si lo haces desde un teléfono sin chip o si la línea está suspendida por falta de pago, el teléfono de igual forma se enlazará a la señal de emergencia de inmediato. Y bueno, más adelante la llamada de Patrick al 911 fue reproducida durante el juicio. Lamentablemente fue silenciada para que el público no la escuchara. Únicamente los jueces, abogados y observadores de la corte pudieron escucharla. Y algunas de las personas que estuvieron ahí y pudieron escuchar la llamada en el juicio han señalado que su tono inicial se escuchaba muy frío y calculador, aunque después él comienza a gritar, y muchos señalaron que sus gritos se escuchaban lejanos y poco naturales, además de que en ningún momento de la grabación se escuchara que intentara reanimar a los niños, ya que para muchos esta sería una reacción instintiva de cualquier padre y madre. Aunque en el juicio Patrick afirmó que él los intentó reanimar, a pesar de que en la llamada eso jamás se escuchó. Por otro lado, según su propio testimonio, cuando Patrick encuentra a Lindsay en el patio trasero, en lugar de correr al interior de la casa para ver cómo estaban sus 3 hijos, él se quedó afuera haciéndole preguntas a Lindsay. Patrick aseguró ante las autoridades que Lindsay le habló con claridad, le confesó que había intentado quitarse la vida e incluso le dijo exactamente dónde se encontraban los niños. Did you say anything to Lindsay when you found her in that state? Yeah, I said, what happened? And what was her response? She said I tried to kill myself. Did you ask her anything else? I said, where are the kids? And what was her response? She said they're in the basement. Pero los reportes médicos desmintieron esto por completo. Y todos estos testimonios de los que estamos hablando se pueden ver en YouTube, ya que todos los juicios han sido transmitidos en vivo. Ahí se informó que cuando los paramédicos llegaron, testificaron que Lindsay se encontraba en un estado semi-inconsciente y apenas si podía emitir sonidos. What were your observations of her when you were at South Shore Hospital? Not speaking or anything. During the time that you were there, did you ever have any conversation with her? No. Did she remain unresponsive during the time that you were there? Yes. She wasn't talking to you or medical staff or anybody, right? Correct. At any point when you were with her at the Brigham, did she ever, was she ever awake or responsive? No. And how long were you at the Brigham with her? About 15 to 16 hours. Estaba consciente. Semi-inconsciente. Estaba entrando y saliendo de la conciencia. ¿Podía hablar con usted? No podía. ¿Emitía algún sonido? Simplemente sonaba como si tuviera dolor. ¿Tuvo la oportunidad de observar a Lindsay Clancy en el Hospital South Shore? Correcto. ¿Y era ella capaz de hablar? Uy, yo no podía hablar. Estaba girando y quejándose, pero no palabras, ninguna respuesta verbal. ¿Y estaba despierta? Estaba despierta. Sí que le resultaba difícil responder realmente a una variedad de preguntas. Entonces ella me hizo señas de que quería escribir y así supimos que ella estaba realmente agotada y ansiosa. Se me permitió ver a Lindsay, aunque no podía hablar en ese momento. Esto ya que ella presentaba la columna fracturada, daño severo en el cuello y tenía la tiroides totalmente destruida, por lo que mencionan que ella no podía hablar. Además hay muchos profesionales y médicos que han explicado que la tiroides no se rompe por una caída, tampoco por cortes superficiales. Esa lesión es el signo clásico de un estrangulamiento manual con las manos de otra persona, así que con la tiroides y la columna rota, Lindsay estaba físicamente incapacitada para hablar o confesarle nada. ¿Por qué Patrick fue el único que aseguró haberla escuchado hablar y confesarle lo ocurrido? Los primeros paramédicos en llegar al lugar la noche de la tragedia y la fiscalía asumieron y aceptaron por completo la narrativa a partir de las declaraciones de Patrick, siendo él la única persona presente y el único testigo directo. Y bueno, cuando Lindsay llegó al hospital, su temperatura corporal registrada era de exactamente 82 grados Fahrenheit, unos 27 grados centígrados, lo cual en el contexto médico representa un estado de hipotermia severa, ya que la temperatura normal del cuerpo humano es de aproximadamente 37 grados centígrados. Y cuando fue ingresada tenía una temperatura corporal de 82 grados. Sí, de lo que está notando. Algunos médicos han señalado que el cuerpo humano no pierde tanto calor en tan poco tiempo. Para que una persona llegue a un nivel tan extremo de hipotermia, tendría que estar expuesta a la nieve durante muchísimo tiempo más, incluso horas. Aunque en la cronología de Patrick, Lindsay estuvo ahí aproximadamente 20 minutos. Patrick declaró haber intentado maniobras de reanimación cardiopulmonar o RCP con los niños. Sin embargo, los informes policiales señalan que ellos nunca recibieron RCP y que además se encontraban boca
abajo, postura en la que es físicamente imposible hacerlo. Otro dato que llamó la atención es que los niños fueron trasladados al hospital y como sabemos lamentablemente ya no se pudo hacer nada por Cora ni por Dawson. Sin embargo, el bebé Calen logró ser reanimado por los paramédicos, recuperó el pulso y sobrevivió varios días en el hospital antes de fallecer. Y muchos expertos afirman que médicamente hablando es prácticamente imposible devolverle el pulso a alguien que lleva más de 45 o 50 minutos en paro cardíaco. Los protocolos de reanimación indican que para que el corazón de Calen volviera a latir, el acto tuvo que haber ocurrido apenas unos 15 o 20 minutos antes de que llegaran los paramédicos. Así que para muchos esto rompe por completo la línea de tiempo oficial y sugiere que los hechos en el sótano pasaron mucho después de lo que Patrick afirmó. Otro dato es que no se hallaron restos contundentes de ADN de Lindsay ni en el cuchillo ni en las ligas de ejercicio que se utilizaron con los niños. El perito de ADN declaró que en las bandas el perfil genético de Patrick tenía un ratio de probabilidad de 110,000, mientras que el de Lindsay era de apenas 11, un nivel bastante bajo. Algunos de los otros artículos recolectados en el 47 de Summer Street. Usted también trabajó en 3 bandas elásticas de ejercicio, ¿correcto? Así. ¿Y qué hizo en relación con las 3 bandas de ejercicio recolectadas? Tras documentarlas en el laboratorio, tomé muestras de cada uno de los extremos de las bandas, así como una muestra separada del centro de cada una de ellas. El perfil de ADN de este artículo es al menos 220,000 veces más probable si se originó de Patrick Clancy. Esto proporciona un apoyo limitado de que Lindsay Clancy está incluida como contribuyente en este perfil de ADN. Los estudios de validación de la unidad de ADN del Laboratorio Criminalístico de la Policía Estatal de Massachusetts mostraron inclusiones para no contribuyentes conocidos en un rango de razón de verosimilitud. El perfil de ADN de este objeto es al menos 1.4 mil millones de veces más probable si se originó de Patrick Clancy. El propio especialista explicó que un nivel de 11 es tan bajo que entra dentro del margen de un falso positivo, simplemente porque Lindsay comparte el 50% de su código genético con sus hijos. Muchos usuarios también señalan que es increíble que tanto la fiscalía como la policía aceptaran de inmediato la versión de Patrick al 100% desde el primer minuto. Nadie lo cuestionó formalmente ni lo investigó a fondo, olvidando que él era el único adulto, el único testigo vivo y la única fuente de toda la historia. Como sabemos, Lindsay fue trasladada de inmediato al hospital y cuando despertó, los primeros médicos y enfermeros que la atendieron confirmaron que ella no recordaba absolutamente nada de lo que había pasado y jamás confesó haber cometido el crimen. Lindsay estaba completamente sedada, confundida y paralizada por la fractura de columna. Además presentaba un fuerte estado de confusión y amnesia retrógrada temporal. Clancy en ese momento. Le pregunté si sabía dónde estaba. Hice lo que se llama un examen del estado mental. No sabía dónde estaba. Sabía quién era, que era muy confuso. Su estado emocional era muy neutral, con afecto, aplanado. Pero recuerdo vívidamente lo primero que me dijo. Ella me dijo, estoy tan contenta de que mis hijos estén a salvo. En uno de los últimos juicios, hace un par de días, se testificó que la versión de los hechos le fue comunicada a Lindsay por el personal del hospital y por su propio esposo Patrick, mientras ella permanecía en estado de sedación. Así que aquí surge la teoría que muchos aseguran que estando bajo ese shock farmacológico y emocional, ella terminó asumiendo la culpa, y que la historia se la implantaron terceros mientras estaba medicada. Y bueno, tiempo después, cuando Lindsay intentó reconstruir lo que había sucedido, declaró ante especialistas que sus recuerdos eran borrosos y confusos, como si hubiera visto todo desde afuera o en tercera persona. Mencionó verse flotando y verse a ella misma desde lejos actuando. Sintió que su cuerpo fue tomado por una fuerza externa donde estaba en un estado de sueño. Era casi como si fuera una marioneta y alguien más estuviera moviendo los hilos. Y aquí se conecta la teoría principal en redes. Si la supuesta amante de Patrick, quien guardaba un parecido físico casi idéntico con Lindsay, pudiera haber estado en la casa coludida con él, Lindsay, al estar profundamente dopada por los fármacos, pudo haber visto a la mujer cometiendo los actos. Y debido a la confusión, medicamentos y al ser físicamente iguales, su cerebro terminó asumiendo que esa figura que vio desde lejos era ella misma. Y recuerden que todo lo que estamos mencionando aquí son únicamente teorías y partes de análisis que han surgido en internet a partir de los testimonios y pruebas transmitidas en los juicios. Y bueno, por otro lado se ha mencionado mucho el contraste de emociones, en especial cuando el fiscal leyó las heridas que sufrieron los niños. Como vimos, Lindsay al escucharlo colapsó por completo, comenzó a hiperventilar y rompió en llanto al punto de que el juez tuvo que pedir detener el juicio por un momento. What about injuries? All right, counsel, want me to take a break this time, all right? Just wait for you.
En cambio, muchos señalan que cuando Patrick subió al estrado a describir a sus propios hijos y lo ocurrido, su semblante era totalmente frío y distante. And when you went left, what did you see? I saw Cora. And how did she look? She had a band around her neck. And was that an exercise band? Yeah, Do you recall whether she was, what position she was in? she's face down. And when you saw her in that condition, what did you do? I immediately ran over and tried to take the band off. I think I untied it. Y para terminar de entender por qué esta historia genera tantas dudas, tenemos que revisar también qué pasó después. Y es que apenas unos días después de la muerte de sus 3 hijos, Patrick publicó una carta abierta pidiendo a la comunidad que perdonaran a Lindsay como él ya lo había hecho, y mencionó que ella siempre amó profundamente a sus hijos y que lo ocurrido fue causado por sus problemas de salud mental. Para muchos esto pareció un acto de compasión, sin embargo analistas de casos criminales señalan que fue una jugada temprana para cerrar el caso ante la opinión pública, instalar la idea de la culpa de su enfermedad mental y evitar que la policía o los medios comenzaran a hacerle preguntas incómodas a él o investigaran más allá. Además se sabe que a los pocos días Patrick y un amigo suyo hicieron una campaña de recaudación para, según él, pagar los gastos funerarios de los niños, el tratamiento de Lindsay y ayudarlo a comenzar una nueva vida después de haberlo perdido todo, logrando así recaudar $1.8 millones. Sin embargo, hoy se sabe que los 3 niños se encuentran todos en una misma tumba y jamás pagó el tratamiento de Lindsay. Además, unos días después apareció corriendo en un maratón en Boston para recaudar más dinero, y ahí logró recaudar $70,000 adicionales. También se reportó que Patrick cobró las pólizas de seguro de vida de los 3, aunque no se conoce la cantidad de dinero que recibió. Otro dato que llamó la atención es que Patrick vendió la casa donde vivía con la familia casi inmediatamente. Recibió casi $700,000 y fue comprada por Michael Phippen, quien casualmente resultó ser el abogado de defensa criminal y asistente del fiscal del distrito del condado, y que resulta ser exactamente la misma fiscalía que se encuentra procesando penalmente a Lindsay. Y haciendo cuentas aproximadas, Patrick obtuvo alrededor de $2.5 millones, esto sin contar los seguros de vida. Pero se ha investigado que en Estados Unidos el pago de una póliza de seguro de vida ronda entre los $30,000 y $50,000, aunque algunas pocas aseguradoras permiten extenderlo hasta los $100,000. Y recordemos que él cobró el seguro por cada uno de los niños, es decir, multiplicado por 3. Y antes de explicar qué hizo con el dinero, me gustaría mencionar otra cosa. Se ha mencionado un viaje que Patrick hizo a Costa Rica aproximadamente 18 días después de los hechos. Hizo una ruta de senderismo y dejó una reseña en línea, la cual para muchos resulta bastante extraña e incluso muchos perciben que pareciera ser un tipo de narración oculta de lo que ocurrió en su casa aquel día. Y la reseña dice lo siguiente: esta caminata estuvo increíble, es corta, pero tiene muchas escaleras. No estoy seguro de que valga los $17. Yo era la única persona ahí, no había nadie más a la vista. Además, no hay nada de señal de celular. Además, el público rastreó que su supuesta amante Rachel también dejó una reseña de esa misma ruta y en ella escribió: este es nuestro 3er año viniendo aquí. Y para muchos esto no solo confirmó que viajaron juntos a Costa Rica tan solo unos días después de la tragedia, sino que evidenció que aparentemente mantenían una relación de al menos 3 años, mientras Patrick seguía casado con Lindsay. Y regresando al dinero recaudado, hoy se sabe que tan solo 4 meses después Patrick se mudó a Nueva York, compró un departamento y se mudó con Rachel. And you traveled. Where did you travel to? New York. And who took care of the kids? Lindsay. Con quien finalmente formalizó, contrajo matrimonio y tuvieron un bebé. Todo esto ocurrió a una velocidad que para la gran mayoría resulta imposible de procesar, en especial tras haber perdido a sus 3 hijos. Por último, se ha dado a conocer un video que muestra a Patrick y su nueva esposa vistos en Nueva York, en el cual lucen nerviosos. Quien lo grabó menciona que estuvieron durante mucho tiempo dando vueltas, levantándose y sentándose, haciendo numerosas llamadas cada quien desde su celular. Formalmente, el sistema judicial mantiene sus cargos en contra de Lindsay Clancy, y el juicio únicamente intenta decidir si debería recibir cadena perpetua o ser internada en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad por tiempo indefinido. Y creo que cuando se ponen todas las piezas juntas de este caso es inevitable cuestionarlo. Pero me gustaría mucho saber qué piensan ustedes. ¿Todas estas inconsistencias realmente revelan otra posible realidad? ¿O será que el impacto y el morbo que generó este juicio está haciendo a la gente buscar otras explicaciones y culpables donde no los hay? Dicen que no existe el crimen perfecto, sino las malas investigaciones, donde las autoridades
autoridades dan por hecho la primera versión que escuchan, sin cuestionar o analizar más allá. ¿Creen que Lindsay fue la única responsable atrapada en un colapso total de psicosis y sobremedicación? ¿O consideran que fue la víctima perfecta de un montaje cuidadosamente planeado? Pero más allá de las teorías, hay una realidad que necesita ser hablada. La salud mental es un tema urgente que no se puede seguir minimizando. El sistema médico tiene fallas gravísimas y se necesita hacer algo. Los profesionales necesitan poner atención, interés y tener empatía por la gente que acude a ellos. Y creo que también nos deja otro mensaje muy importante. Si tú o alguien cercano está pasando por un momento difícil, es indispensable pedir ayuda. Y como pareja, amigos o familiares, debemos ofrecer contención y no soltar la mano de quien nos está diciendo que ya no puede más. Pero recuerda que al final tu opinión es la más importante. ¿Y tú, qué piensas? Mal de amores.